Pasamos ahora a escuchar en este 10º panel al doctor Alberto Bianchi. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores de este magnífico evento y en especial al doctor Juan Corbalán, sobre cuyas espaldas ha recaído, creo yo, una de las grandes responsabilidades, aunque no es al único a quien debería agradecerle el estar aquí, sobre todo en tan buena compañía académica y personal como el que estoy en este panel. Voy a decir solamente algunas reflexiones aisladas sobre este tema, que es un tema sumamente complejo. Recién el doctor Casañer recordaba que la primera clarinada de este tema tuvo lugar en 1983, en el caso de las toninas overas. Y fíjense la cantidad de años que han pasado, no son pocos, la cantidad de años que han pasado son 33, y yo diría que todavía este tema de los procesos colectivos no ha superado la etapa del entusiasmo. ¿Por qué digo que no ha superado la etapa del entusiasmo? Porque todavía no hay una ley, no hay una jurisprudencia sistemática, no hay una doctrina concordante y no están solucionados todavía a 33 años del primer evento y más de 20 años de la reforma constitucional, que no es poco, no se ha llegado todavía a una sistematización mínima de los procesos colectivos. ¿Esto quiere decir que los argentinos somos colectivamente estúpidos, que no sabemos resolver este problema o que estamos frente a un problema muy complejo? Yo no creo, honestamente, que los argentinos seamos colectivamente estúpidos. Creo que somos gente bastante razonable y bastante inteligente y que cuando nos ponemos a resolver un problema lo encontramos. Y además existen numerosos ordenamientos extranjeros que también están preocupados por el mismo tema sin haber llegado a una solución. Los norteamericanos tienen 150 años trabajando las acciones de clase y tampoco han llegado a soluciones definitivas. Están todavía, no sé si en la etapa del entusiasmo, pero están en una etapa tentativa. ¿Por qué es esto? Bueno, porque en realidad yo en esa frase que mencionó el doctor Casañer quise resumir, si es que se puede, una problemática compleja, muy compleja, pero que además saca al proceso civil y al proceso en general de su juicio natural, ¿sí? El proceso está ordenado y pensado y la tarea del juez está ordenada para pensar y para trabajar en la atmósfera de un caso. Y un caso termina con una solución individual entre dos personas. Ahora, cuando al juez lo ponemos a resolver los problemas colectivos, donde tiene que tomar no decisiones que son estrictamente judiciales, sino decisiones que a veces están más allá de lo judicial, y se le autoriza o habilita a que dicte una ley que tiene cosa juzgada y que no va a poder ser impugnada por ningún tribunal, porque esta es la realidad de los procesos colectivos. Están involucrando de una manera indeterminada a personas que están alcanzadas por una sentencia que tiene cosa juzgada con la generalidad de la ley. Entonces estamos sumando dos elementos que son sumamente complejos. Entonces toda esta complejidad hace que los procesos colectivos no tengan una solución fácil. Más aún si el Congreso todavía, no obstante que la Corte Suprema, e insisto, creo que es la más entusiasta de todas, la Corte Suprema, hoy día en los procesos colectivos, pese a todos los buenos esfuerzos o malos que hace, no logra que el Congreso dicte una ley. Fíjense el entusiasmo de la Corte en resolver este problema, que primero resuelve una cuestión muy importante en un óbiter de un óbiter, ¿sí? Porque el caso Alavi era un gran óbiter, no había caso, y sin embargo la Corte lo resolvió. Y además se ocupó de las acciones de clase en un óbiter del óbiter. Luego, como los registros colectivos que había organizado en el año 2014 no eran muy respetados, y el caso Cepis es un caso típico de que la Corte llama la atención a los tribunales que no están cumpliendo con sus propias acordadas, la Corte se vio en la necesidad de dictar una segunda acordada que ya instrumenta un procedimiento de los procesos colectivos y tampoco sabemos si la Corte es competente para dictar esta acordada. No sabemos si la Corte es competente para dictar códigos de procedimiento y para modificar partes del procedimiento cuya competencia es del Congreso. No voy a entrar en esta cuestión, pero insisto, cuando hablamos de los procesos colectivos estamos frente a un fenómeno difícil y un fenómeno complejo que responde básicamente a 5 preguntas y sobre las cuales, una vez que haya avanzado mínimamente sobre ellas, porque el tiempo es muy breve, quiero hacer una aclaración específica sobre las acciones de clase. En primer lugar, ¿cuáles son los grandes 5 problemas que tienen los procesos colectivos? Algunos están resueltos y otros no.
Voy a correr este vaso porque si no voy a sufrir el mismo efecto inundatorio que le ocurrió a la doctora Monti. Primero, ¿quiénes son los titulares de los derechos? Cuando el derecho es individual no tenemos duda de quién es el titular de derecho. Ahora, cuando los titulares de los derechos somos todos o casi todos, ¿quiénes somos? Ahí viene el problema de la demarcación de la llamada clase o de los titulares de los derechos. ¿Quién lo demarca? ¿Cómo lo demarca? ¿Es el juez? ¿Debe resolver el juez? ¿Sí o no? Ese es el primer problema. El segundo problema es quién representa a ese colectivo, ¿sí? Que no es un medio de transporte necesariamente, sino a ese grupo colectivo. ¿Quién los representa adecuadamente? Y, por supuesto, los argentinos, que somos muy tropicales, hemos diseñado una cantidad infernal de legitimados para eso. Porque no nos olvidemos, como decía alguna vez un famoso juez que fue juez contencioso administrativo, los argentinos a veces tenemos mala lectura. Así como hay gente que tiene mala bebida porque entiende mal la bebida, hay gente que tiene mala lectura. Y los argentinos a veces solemos tener mala lectura. Y nos cae mal lo que leemos. Entonces lo leemos, lo que hacen en Francia, lo que hacen en España, lo que hacen en Estados Unidos, lo traducimos acá y en general tendemos a exagerar. La desmesura es una de las características tropicales de la Argentina. Entonces, donde en otros países tienen un legitimado, nosotros debemos tener 5 o 6 a esta altura. Tenemos el defensor del pueblo, las asociaciones, el interesado, en fin, el procurador general de la nación. Tenemos una gran cantidad de legitimados que todos ellos juntos a lo mejor no resuelven el problema. Segundo problema. El tercer problema es cómo son los efectos de la sentencia en un grupo amplio heterogéneo. Porque una sentencia no puede resolver muchos problemas al mismo tiempo. A lo mejor hay un grupo heterogéneo de personas que tiene diversos problemas. ¿Cómo hace esa sentencia para atender a todos esos problemas? Luego, el cuarto problema es cómo se protege el debido proceso de quienes no han participado. Este es uno de los puntos más críticos, que ni siquiera está debidamente resuelto en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, la Corte en 1985, en un caso que se llama Phillips Petroleum, resolvió algo que es bastante razonable y es la decisión de optar por estar afuera. ¿Cómo se logra esa decisión de optar por estar afuera según este fallo? Bueno, si usted ha sido debidamente notificado de la constitución de una clase que lo involucra y le ha llegado una notificación a su domicilio que informa adecuadamente que usted puede formar parte de esa clase, usted formará parte de esa clase salvo que decida salir. Ahora, esto en la Argentina no existe. Nosotros formamos parte cada tanto, ¿no? Podemos en este momento estar formando parte de alguna clase y se está desarrollando en algún lugar del país un proceso que nos involucra y, por supuesto, si ganamos, todos nos subiremos al carro de los vencedores. Ahora, si perdemos, no vamos a querer estar en el carro de los perdedores. ¿Y cómo hacemos para no estar? Nadie lo dice. La Corte Suprema no lo ha resuelto, no hay ley que lo diga, nada. El último problema es cómo se resuelven las cuestiones de sentencias conflictivas entre sí, entre dos colectivos distintos, porque no se olviden que muchas veces demandas colectivas pueden suscitar problemas distintos. Ustedes dirán, bueno, pero todo llega a la Corte Suprema. Sí, pero todo puede no llegar también a la Corte Suprema. Cuando el defensor del pueblo iniciaba estas acciones heroicas, por ejemplo, la causa de aeropuertos, o la causa del rebalanceo telefónico, o la causa de los medidores de agua, ahí estaba representando a un grupo de personas que al lado tenían otro grupo que a lo mejor querían lo contrario. Había gente que quería el rebalanceo, había gente que no quería el rebalanceo, había gente que quería privatizar los aeropuertos, había gente que no quería privatizar los aeropuertos, había gente que quería los medidores de agua, y había gente que no quería los medidores de agua. Y todo eso, el defensor del pueblo decía representarlos a todos. ¿Los representaba? No lo sabemos. Podía haber habido conflictos, sentencias conflictivas, de hecho las hubo. Al final resolvió la Corte Suprema, pero podría, insisto, no haberlo resuelto. Todas estas son preguntas que generan estos procesos colectivos que todavía no están resueltos, por eso digo que estamos aún en la etapa del entusiasmo. La última reflexión que quiero hacer para no aburrirlos es la siguiente. A veces confundimos en la Argentina inconscientemente lo que son los procesos colectivos, que son un género, de las acciones de clase, que son una especie. Las acciones de clase las hemos tomado de los Estados Unidos, ¿sí? El proceso colectivo es todo proceso que involucra a un número indeterminado de personas, por lo menos el proceso colectivo a gran escala. Después estarán los procesos colectivos más pequeños, pero el proceso colectivo a gran escala es el proceso colectivo que involucra a un número indeterminado de personas, ¿sí? O un número indeterminado, aunque determinable, pero indeterminado en principio. Ahora, eso no es una acción de clase. En los Estados Unidos una acción de clase es un tipo de proceso muy específico que tramita bajo la regla 23 del procedimiento federal y que le da al juez determinadas facultades.
y que le da al juez enormes facultades. La primera de ellas es decidir cómo notifica a la clase. La segunda, y más importante todavía, es cómo se demarca esa clase, quiénes integran la clase y quiénes la representan adecuadamente, y si tienen o no tienen la capacidad de representar a la clase. En la Argentina, esto se confundió porque todo este entusiasmo por la acción de clase nace del caso Álabe, que no era una acción de clase. Me queda un minuto. Entonces, no quiero que salgan deprimidos de aquí, no, por la confusión, no, todo lo contrario, yo lo que quiero es que salgan entusiasmados, porque esto es un proceso que entusiasma, pero al menos quiero señalar algunas dificultades. La última, y la voy a repetir, es: no nos olvidemos que las acciones de clase en los Estados Unidos no están pensadas como las acciones heroicas que pensamos aquí. Las acciones de clase en los Estados Unidos son como los procesos laborales acá. Es decir, son acciones típicamente económicas, donde un grupo indeterminado de personas, que luego se va determinando, demandan por un daño económico a una gran corporación que está furiosa con las acciones de clase, ¿sí? Porque obviamente el inicio de una acción de clase le genera un pasivo a la empresa inmediatamente que no tenía previsto en su patrimonio. Entonces hay grandes detractores de las acciones de clase y grandes defensores de las acciones de clase. Pero la acción de clase en los Estados Unidos es solamente un problema de tipo, o más bien son acciones de tipo económico, no son acciones de tipo heroicas como a veces las pensamos aquí en la Argentina. Para sintetizar entonces, y no aprovechar del tiempo de mis colegas, quiero decirles que creo que hemos andado un largo camino, pero falta mucho para andar, y creo que vamos a andar a tientas, por lo menos hasta que el Congreso tome el toro por las astas y decida resolver las cuestiones que solamente, creo yo, puede resolver el Congreso. Muchas gracias. El aplauso para el doctor Alberto Bianchi.